A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema del aumento del punto de ebullición o aumento ebulloscópico como propiedad coligativa de soluciones. El ejemplo dice lo siguiente: calcular el punto de ebullición de una solución que contiene 29 gramos de glucosa C6H12O6 disueltos en 400 gramos de agua. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Tenemos entonces que el soluto de la glucosa, cuya fórmula molecular es C6H12O6, y el solvente viene a ser el agua. Nos indican que la cantidad en gramos de soluto es igual a 29 gramos de glucosa C6H12O6 y la cantidad en gramos de solvente es de 400 gramos. Y esos 400 gramos de agua son equivalentes a 0,4 kilogramos de agua. Nos preguntan por el punto de ebullición de la solución. Por tanto, debemos determinar el valor de T sub EB SLN, temperatura de ebullición de la solución, que la hallaremos en unidades de grados centígrados. No nos indican datos del agua, que es el solvente, pero a partir de tablas de libros especializados en el tema, podemos consultar que la temperatura de ebullición del solvente puro es igual a 100 grados centígrados, es decir, la temperatura de ebullición en condiciones normales para el agua, en tanto que la constante ebulloscópica K sub EB para el agua como solvente es igual a 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Con estos datos entonces vamos a proceder a resolver el presente ejemplo. Debemos tener claro que el proceso que se lleva a cabo cuando se determina el aumento del punto de ebullición o aumento ebulloscópico es el hecho que por la presencia de las partículas de soluto, las partículas de solvente encuentran un mayor grado de resistencia cuando tratan de pasar desde la fase líquida hacia la fase de vapor. Por tanto, el aumento en el punto de ebullición es directamente proporcional al aumento en el número de partículas de soluto, ya que ellos generan una mayor resistencia para el paso de las partículas de solvente en el cambio de fase. Considerando entonces el soluto, es decir, la glucosa, podemos considerar que este es un soluto no volátil y tampoco es disociable. Por tanto, va a permanecer como moléculas neutras en la solución. De este modo, las moles totales van a corresponder a las moles de glucosa presentes en la solución. Empecemos entonces determinando las moles de glucosa presentes en la solución, o moles de soluto presentes, que son entonces igual a la cantidad en gramos del soluto sobre la masa molecular del soluto, es decir, la masa molecular de la glucosa. En esta expresión reemplazamos el valor de 29 gramos de glucosa sobre la masa molecular de la glucosa, que la determinaremos a continuación. Tenemos que la masa molecular del soluto es igual a la masa molecular de la glucosa, y esta es igual a 6 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más 12 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 6 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Y eso nos da el valor de 180 gramos de glucosa C6H12O6 por cada mol de glucosa. Y este valor entonces lo reemplazamos en la expresión que estamos desarrollando, y en esta expresión cancelamos las unidades de gramos de glucosa y obtenemos entonces el valor en moles de glucosa o moles de soluto igual a 29 sobre 180, que nos da 0,16 moles de soluto. Con el valor entonces de moles de soluto que hemos determinado, procedemos a determinar
la molalidad de la solución. Tenemos que la molalidad es igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Y eso es igual a 0,16 moles de soluto sobre 0,4 kilogramos de solvente, que es el agua. El valor de la molalidad es entonces 0,16 sobre 0,4, que nos da 0,4 moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Con este valor de molalidad procedemos entonces a determinar el aumento en el punto de ebullición. Recordemos que el aumento en el punto de ebullición o aumento ebulloscópico viene a ser entonces igual a la constante ebulloscópica del solvente por la molalidad de la solución. Conocemos ambos valores y reemplazamos en esta expresión el valor de la constante ebulloscópica, que es de 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Multiplicamos entonces por la molalidad, que es de 0,4 moles de soluto sobre kilogramo de solvente. Procedemos a cancelar las unidades de kilogramos de solvente, moles de soluto con moles de soluto, y obtenemos el valor del aumento ebulloscópico delta de T sub EB igual a 0,208 grados centígrados. Con este valor entonces vamos a determinar la temperatura de ebullición de la solución. Para determinar entonces la temperatura de ebullición de la solución, recordemos que el aumento ebulloscópico o aumento en el punto de ebullición viene a ser entonces igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente en condiciones normales cuando se encuentra puro. De esta expresión entonces despejamos la variable temperatura de ebullición de la solución. Tenemos que esta es igual a la temperatura de ebullición del solvente cuando se encuentra puro a condiciones normales más el aumento ebulloscópico o el aumento en la temperatura de ebullición. Conocemos ambos valores, ya que acabamos de determinar el aumento ebulloscópico y conocemos el valor de la temperatura de ebullición del solvente puro a condiciones normales. Y reemplazamos en esa expresión y obtenemos que la temperatura de ebullición de la solución es entonces igual a 100 grados centígrados más el aumento ebulloscópico, que es de 0,208 grados centígrados. Eso nos da el valor de la temperatura de ebullición de la solución igual a 100,208 grados centígrados, que podemos aproximar a 100,21 grados centígrados. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a cálculos cuando ocurre un aumento en la temperatura de ebullición de una solución como propiedad coligativa de las soluciones.